Bendiciones, bienvenidos al programa ¿Qué dice la Biblia? Y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando un tema muy especial que se ha titulado y lo he denominado Unido a la vid verdadera. Vamos a tomar como base el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 al 17, y lo he dividido en tres partes, la cual en la primera parte vamos a estar viendo lo que significa o lo que es la vid. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 3 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El contexto de esta parábola de la vid verdadera, el Señor Jesús acababa de tener un tiempo con sus discípulos de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Estaba a punto de culminar su ministerio acá en la tierra y pronto iba a ser arrestado. Y pronto iba a comenzar ese proceso doloroso del arresto, del juicio de los sacerdotes, de los fariseos, el camino hacia la crucifixión. Y este tipo de reuniones con sus discípulos, con los íntimos de él, posiblemente ya no iba a tener ese tiempo. Y el Señor Jesús lanza un desafío a lo que Él les quiere comisionar a sus discípulos. Y les dice: yo soy la vid verdadera. La pregunta es, ¿qué quería enseñarles el Señor Jesús diciéndole: yo soy la vid verdadera? ¿Acaso había existido alguna vid que no era verdadera o que no fue verdadera? Pues en Isaías capítulo 5 y en Salmos 80, la palabra de Dios habla de que la vid de Dios en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuese su vid en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito o cuál era la misión del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Era dar a conocer al mundo, a los imperios, a la tierra, quién era Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel no cumplió con ese propósito. Entró en rebeldía con el Señor, no le escuchaba, levantó dioses, se alejó de Dios. No fue esa vid que Dios quería que fuera para el mundo, de dar a conocer quién era Dios a todas las naciones. Y es por eso que el Señor Jesús dice a los discípulos en el capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa eso? Él lo que estaba diciendo era: yo soy el verdadero Israel. Lo que Israel tuvo que haber hecho en el Antiguo Testamento, lo voy a hacer yo. Soy yo, la vid verdadera. La pregunta es, ¿por qué la vid verdadera? ¿Qué es la vid? La vid es una planta prolífica que tiene la capacidad de reproducir abundantes frutos. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos: miren, yo soy la vid y yo necesito unos pámpanos que estén ligados a mí, que yo soy la vid, para llevar frutos, para comisionarles a ustedes una nueva misión
de llevar y dar a conocer al mundo quién soy yo, el camino, la verdad y la vida. Y lo interesante de esto es que la vid es Dios, el Señor Jesús es la vid. Y Él es Dios y Él no puede hacer solo, porque Él es poderoso, Él es Dios. Sin embargo, Él nos ha escogido a nosotros. A la luz de la palabra les estaba hablando en esos momentos a sus discípulos, pero esta palabra es para nosotros también, porque Él nos ha escogido a nosotros como su pueblo, como sus hijos, para poder ser esos pámpanos que van a llevar frutos y frutos en abundancia. La Biblia dice de la necesidad de un pámpano o ramas para poder llevar fruto. El Señor Dios lo puede hacer solo, pero nos elige a nosotros como su iglesia para llevar fruto. Nos ha escogido a nosotros para poder llevar ese abundante fruto. Esa vid está capacitada para dar muchos frutos, pero es ahí donde el Señor Jesús nos escoge a nosotros. Les estaba comisionando en ese momento a sus discípulos y les dice: yo necesito que ustedes lleven muchos frutos a las naciones. Lo interesante cuando uno ve los videos, cuando uno ve las fotografías por internet, el pámpano o la rama es una rama pequeña, un poquito gruesecita, que está totalmente ligada a la vid. Y cuando uno ve esos racimos y esos gajos de uva que se ven pero deliciosos, dan ganas de comerse todas esas uvas, se ve la abundancia del fruto que dan esos pámpanos al estar ligados o pegados a esa vid. Y eso es lo que el Señor Jesús les estaba comisionando en ese momento a sus discípulos, y eso es lo que el Señor Jesús nos comisiona a nosotros al ser Él la vid y nosotros los pámpanos. Y nos ha escogido como sus hijos, como su pueblo, para que nosotros llevemos fruto. Ahora bien, hay un proceso para eso, y lo dice la palabra de Dios, y escuchen esto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Escuchen muy bien esto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay un proceso de la poda y de quitar. Para poder llevar frutos es importante pasar un proceso de poda y es importante pasar un proceso de quitar, que ya voy a explicar qué significa eso, cuando es necesario que el Señor Jesús lo haga en nuestra vida. ¿Qué significa podar? Podar significa eliminar ciertas partes o aspectos innecesarios o negativos para que podamos llevar mejor producción, mejores frutos. ¿Qué significa? Con la poda es que el pámpano está llevando frutos, pero puede llevar muchos frutos, puede dar mucha, la producción puede ser aún más abundante. Pero hay ciertos aspectos o ciertas partes en nuestras vidas que están impidiendo que llevemos más frutos. ¿Cómo puede ser alguno de ellos? La crítica, puede ser el orgullo, pueden ser algunos aspectos que aun cuando nosotros estemos dando frutos, realmente nos estamos limitando a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos o podemos hacer al estar como pámpanos ligados y pegados a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la poda. La poda es una limpieza de esas cosas, ¿verdad?, que están ahí en nuestras vidas, que al Señor no le agrada, que la producción no está siendo muy grande, muy extensa, y nos dice: bueno, voy a tener que podarlos, voy a tener que limpiarlos porque necesito que lleven mucho más fruto. Esa crítica, ese orgullo, esos pensamientos, esas actitudes en nuestras vidas, pues no nos está favoreciendo mucho a que la producción sea muy buena, por lo tanto vamos a podarlo.
Y ahí donde viene ese proceso de la poda, donde dice el Señor en su palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. El Padre, el labrador, como lo dice la palabra de Dios, nos limpia, nos poda a nosotros. Pero viene la otra parte que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos condenados? No. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos da la oportunidad que si no estamos llevando frutos en estos momentos, ¿verdad?, nos da la oportunidad para que podamos llevar ese fruto que Él quiere como hijos de Él. ¿Y qué significa quitar? Significa separar. Significa que aquellas ramas, aquellos pámpanos que están dando fruto, hay un tratamiento especial. En algunos videos que tuve la oportunidad de ver, en los viñedos, en la parte del verano, se ve como esas ramas, esos pámpanos que en la cosecha anterior no dieron la producción que se necesitaba, no dieron el fruto esperado, comienzan a amarrarlos a una pita, a un alambre, y comienzan a darles un tratamiento especial, por llamarle de esa manera, para que en la siguiente cosecha puedan dar esos frutos esperados. Por eso acá no es que el Señor nos está quitando, nos está condenando, no. Lo que Él nos está dando es una nueva oportunidad, y posiblemente en esta ocasión, al escuchar esta palabra, Dios nos está dando una oportunidad a ti y a mí para que podamos llevar esos frutos en los cuales Él nos ha comisionado acá, de acuerdo a la palabra de Dios, al capítulo 15. Y vienen esos procesos son más largos. No es como la poda, que la poda es una limpieza, la poda es para preparar, para dar más fruto. El quitar, el separar, lleva un proceso. Y posiblemente hay cosas un poquito más profundas en nuestras vidas, que realmente lo que está haciendo en nuestras vidas es secarnos y no permitir florecer, no permitir que nosotros podamos llevar el fruto que el Señor necesita que nosotros llevemos. Y en el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él está haciendo esta diferenciación: podar y quitar. Podar y quitar. Ambas partes, ambas personas, hemos escuchado la palabra de Dios. Algunos posiblemente en estos momentos necesitemos una poda nada más para llevar mucho más frutos. Pero otros posiblemente necesitemos ser quitados, separados. ¿Para qué? Para un tratamiento especial de parte de Dios y comenzar a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Esa es la importancia de que el pámpano, de que la rama que eres tú y soy yo, estemos ligados y estemos pegados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. En el otro punto que quiero mencionar es sobre permanecer en la vid. Y esto lo podemos ver en los versículos del 4 hasta el versículo 7, que reiteradamente el Señor Jesús lo menciona 6 veces en el capítulo 15 del 4 al 7. Y rápidamente leo, dice que versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa permanecer en él? ¿Qué significa permanecer en él? Pues, como lo dice, permanecer en él. Significa creer primeramente en el Señor Jesús como Hijo de Dios.
pero también significa que tenemos que recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Permanecer en Él significa crecer y creer en su palabra, escuchar su voz y obedecer su voz. Eso significa permanecer. Cuando en los versículos 4 al 7 el Señor dice permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mí, significa esto, que primeramente nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, pero también que le hemos recibido como Señor y Salvador, y tú y yo lo hemos hecho. Y eso es importante para poder permanecer en Él. También en creer en su palabra, escuchar su voz, y no solamente escucharla, sino también en obedecerla. ¿Por qué es importante permanecer en Cristo? Dice en el versículo 5, clave en esta parte, escuchen esto, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué es importante permanecer en Cristo? Primeramente, para llevar frutos, porque separado de Él, dice la palabra de Dios, nada, y como hemos escuchado en algunas ocasiones, nada es absolutamente nada, nada. Y nosotros como iglesia, que estamos proclamando y confesando que somos símbolo y fuente de bendición como iglesia, lo que tenemos que hacer es llevar frutos. Ese símbolo y fuente de bendición está ligados a llevar frutos a las naciones, a nuestro país, a otras naciones, a otros pueblos, y compartirles quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y por eso es importante permanecer en Él, porque al permanecer en Él, nosotros vamos a llenarnos de su Santo Espíritu, de su palabra, le vamos a obedecer, le vamos a conocer. Él será realmente nuestro Rey y nuestro Salvador. Pero al no estar ligados a Él, al no permanecer a Él, dice: nada podéis hacer, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo hace unos meses atrás, casi un año, tuve una experiencia. Tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual a una montaña por 4 días. Y miren, los 2 primeros días fue una cosa, y Dios me traía a memoria eso cuando dice: nada puedes hacer. Y miren, los 2 de esos 4 días, los 2 primeros días, era yo lo que quería hacer y hacer y hacer y hacer. Y esos 2 días fueron realmente una cosa, pero cuesta arriba literalmente. Pero cuando el Señor me habló y me trajo a memoria esa palabra, donde apartado de mí nada puedes hacer, y le digo: Señor, me recuerdo ese momento especial, le digo: Señor, aquí estoy. Mire, los 2 días fue una cosa, wow, de mucha bendición, Dios hablando a mi vida, Dios revelando muchas cosas. ¿Y por qué comparto eso? Porque los primeros días era yo. Era mi fuerza, era mis pensamientos, era mi energía, era lo que yo creía que tenía que hacer. Pero llegó un momento en que nada, eso fue seco, no hubo fruto. Pero en los otros 2 días pude ver yo el fruto que el Señor quería darme para mi vida. ¿Pero por qué? Porque me pegué a la vida. Me pegué a la vida en esos 2 días y pude ver muchas cosas que Él tenía preparado para mi vida. Por eso, la relación de la vid y el pámpano lleva muchos frutos. Y escuche esto que es importante para nuestras vidas. Versículo 7. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, escuche para usted y para mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él tiene grandes cosas para nuestras vidas
Él tiene bendiciones para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios, para nuestros proyectos, para lo que Él nos ha encomendado, para ese soplo de vida que nos dio el Señor Jesús en el vientre de nuestra madre, y juntamente con el soplo de vida nos dio un propósito. Para el cumplimiento de ese propósito, nosotros podemos llegar permaneciendo en Él y permanecer en su palabra. Nosotros podemos pedir para que ese cumplimiento sea una realidad en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Eso es importante para nosotros y está en el corazón de Dios. Pero lo más importante es en el versículo 8. Y escuchen esto. En esto, dice la palabra de Dios, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al final, lo importante es la gloria para el Señor. Que Él se lleve la gloria. Que el fruto que nosotros vayamos a dar, la gente pueda decir y pueda glorificar a Dios, no por lo que Él nos está permitiendo realizar, sino porque la gente va a ver en nosotros a Dios llevando el fruto, obteniendo ellos el fruto que Dios tiene preparado para estas personas. Así es que es importante permanecer en Él, permanecer la vid y el pámpano y la rama pegada. Y vamos a ver esos gajos, esos racimos de uvas florecer y siendo nosotros símbolo y fuente de bendición a nuestra nación y al mundo entero para gloria de Dios Padre. Y para ir culminando, al final, el tercer punto es, el Señor nos manda a amarnos unos a otros. Wow, eso es un gran reto. Amarnos unos a otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy, nos dijo el Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos nosotros amar al prójimo? ¿Cómo nosotros podemos amarlo? Escuchándolo, ayudándolo, alentándolo, dándoles, proveyéndoles de algún tipo de necesidad. Y vamos a leer los versículos a partir del versículo 9 de Juan 15 y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y escuchen esto, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Él nos está dando un mandamiento, que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y sigue y continúa en el versículo 15 y parecería como que hay un cambio, un punto y aparte, y comienza a hablarnos el Señor de que ya no somos siervos, sino que somos sus amigos. Él nos constituye como amigos de Él. Y dice en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y escuchen el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y culmina en el versículo 17 diciendo, esto os mando a ti y a mí, que os améis unos a otros. Parecería como punto y aparte que está hablando de amarnos unos a otros y luego nos dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Pero aquí hay un mensaje de Él para nuestras vidas. Al permanecer en Cristo, como lo miramos anteriormente en el punto anterior, al permanecer en Cristo nosotros
obedecemos su palabra. Al obedecer su palabra, nosotros experimentaremos el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y al experimentar ese amor a través de Cristo, ese amor nos va a impulsar a amarnos unos a otros. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no nos vamos a amar. No vamos a cumplir ese mandamiento que el Señor está diciendo de amarnos unos a otros. Pero al permanecer en Él, el amor de Él en nuestras vidas va a irradiar, va a fluir y va a ser, por decirlo de esta manera, muy fácil para que nosotros podamos amarnos unos a otros. ¿Y saben por qué? Porque nuestra obediencia a Dios va a ser por amor. Todo está en el cumplimiento de su palabra. Todo está en obedecerle. Todo está en permanecer en Él. Para que nosotros podamos tener esa bendición, esa experiencia y ese cumplimiento de su palabra de obedecernos unos a otros. Ya no los voy a llamar siervos, los llamo amigos. ¿Para qué? Para que lleven fruto y fruto perdurable, de acuerdo a los versículos 15 y 16, que lo vuelvo a leer y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y yo he puesto para que vayáis y llevéis frutos perdurables, frutos constantes, mucha producción, muchos frutos, muchos gajos, muchos racimos en nuestras vidas para gloria de Dios Padre. Y quiero culminar escuchando una predicación. Me llamó mucho la atención esta ilustración que hizo este pastor. Y dice que el Señor nos compara con árboles. Aparte la parte del pastor, que Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas. El Señor hace una ilustración acá en el capítulo 15 de Juan, de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y daba una ilustración que me llamó mucho la atención, y quiero compartirla con ustedes. Y dice, no nos compara con animales, dice, porque los animales se alimentan de afuera hacia adentro, y dice que se convierten en depredadores. O sea, arrasan, pasan por encima, porque su objetivo es alimentarse de afuera hacia adentro, dice. Y son por eso que se convierten en depredadores. Pero el Señor nos da una ilustración en la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos en los árboles, porque dice que el árbol se alimenta de adentro hacia afuera. Es el fruto que da ese árbol. El árbol busca el agua se fortalece y da su fruto. La vid, los pámpanos ligados, el pámpano a la vid da el fruto, da esos racimos, da esos gajos de uva. Por eso la relación con Dios, ¿verdad? Y lo mencionaba en Marcos 8, 23 al 25, donde hay una sanidad de un ciego y el Señor Jesús lo manda a lavarse los ojos al ciego y le pregunta que si ve, y dice: veo a los hombres como árboles, dice. Y explicaba esto de la importancia o la diferencia más bien de cómo es que se alimenta un animal de afuera hacia adentro, convirtiéndose en depredador. Pero el árbol se alimenta de adentro y hacia afuera, dando ese fruto. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, ligados, pegados, permaneciendo en esa vid verdadera, vamos a llevar frutos de adentro hacia afuera para la gloria de Dios Padre. Que el Señor nos use, que el Señor nos permita estar ligados a Él, permanecer a Él, para llevar esos frutos permanentes, frutos perdurables, frutos de los cuales
vamos a ser símbolo y fuente de bendición a otras naciones y a otros pueblos, para gloria de Dios Padre. Que Dios les bendiga y que esta palabra, el Espíritu Santo, pueda atesorarla en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu. Dios les bendiga.